quiera. Esto es al azar. Tienen lista con abogados, sin abogados. Esto es como quiera. Mira, como quiera. Como si fuera un delincuente. No es ningún delincuente cumpliendo derechos en este país. Y mira lo que le hacen. Injusticia. Mira, como quiera. Como si fuera un delincuente. No es ningún delincuente cumpliendo derechos en este país. Y mira lo que le hacen. Hoy agentes de ICE vestidos de civil continuaron arrestando inmigrantes en la Corte de Inmigración siguiendo una lista previamente establecida. Los agentes esperan afuera de las salas y detienen a las personas al salir de sus audiencias sin proporcionar detalles, informar a sus familiares sobre su traslado o explicar las razones de su detención. Durante una audiencia que presencié junto a la abogada de inmigración Laura Jiménez, un inmigrante cubano con I-220A, para quien ella había solicitado asilo político, fue arrestado. Al salir, conversé con su esposa y también con la esposa de otro cubano que enfrentó el mismo destino, reflejando la profunda angustia causada por estas detenciones. Con mi esposo que fue detenido ahora injustamente. ¿Qué caso tenía su esposo? I-220A con fecha de corte. ¿Y qué había presentado? El asilo, un asilo. Pero nada, a ellos no les importa que tú tengas asilo, a ellos no les importa nada, eso es al azar. Ellos tienen, yo tengo aquí videos que ellos tienen una hoja con nombres determinados y te están esperando. Cuando yo llegué no había nadie, pero ya después los mandan a subir. Habían como 6 arriba en el ascensor, yo estoy en el salón de espera y ahí están ellos esperando y con la lista tachando como si eso fuera capturas ahí de ¿qué te puedo decir? Es una falta de respeto tan grande a esta sociedad y a esta humanidad que las personas que sirven verdaderamente en este país, que reportan taxes, que nunca han cometido delitos, que no tienen nada de infracciones de tráfico ni nada, pase esto. La verdad que yo estoy, ¿para qué? Sin palabras. Esto es horrible. Se lo llevaron porque le voy a desestimar el caso y él tiene un caso de asilo político porque él es perseguido político en Cuba. ¿Qué razones le dieron para desestimar el caso? Que a las autoridades políticas que puedan ver esta entrevista, ¿qué usted les dice? Que por favor tengan en cuenta que son personas inocentes que entraron a este país a trabajar. Huyendo de una dictadura y han caído en otra. ¿Hace qué tiempo su esposo estaba aquí en Estados Unidos? 3 años y un mes. ¿Tienen familia? Yo soy su esposa y toda mi familia que entraron aquí hace 13 años con presos políticos también porque fueron perseguidos políticos también por religiosos en Cuba. Bueno, realmente impactante esta situación y para analizarla y también hablar sobre el tema migratorio nos acompaña la abogada de inmigración Laura Jiménez, a quien le agradezco que esté aquí después de haber vivido ese shock, porque realmente fue un shock emocional. Pero quiero agradecerte, Laura, que estés aquí en Mega News y que nos cuentes, que les cuentes a la audiencia el proceso. Yo quiero enfocarme en el proceso judicial, en la audiencia. ¿Qué opinas tú de lo que se vivió del fiscal, del juez? ¿Cómo transcurrió todo? Maite, bueno, primero que todo quiero hablar un poco del caso de Didier Espinosa, que fue el cliente que estuvo detenido hoy en la corte. Didier entró al país en el 2022, presentó su asilo meses poco después de su entrada, lo presentó a UCIS y luego el caso fue referido a la corte, donde también se asentó su asilo. Poco tiempo después él me contrató para que lo representara en esta corte. El asilo fue suplementado, fue ampliado con evidencia, fue muy bien argumentado. Didier tenía un caso sólido de persecución política en Cuba y de miedo a persecución futura. Y todo esto estaba, como bien digo, bien documentado ante la corte. Él había cumplido con todas sus citas, tanto de huellas como de supervisión, y todo en su caso estaba en orden. Presentamos incluso nuestra posición a los cargos de la Corte por escrito y ya en anticipación a lo que hemos estado viviendo con estas detenciones en la Corte, pues yo presenté o llevé de una vez los argumentos para, en caso de que el gobierno se moviera o expresara su intención de retirar los cargos en la Corte, pues presentarlos ahí mismo en la audiencia.
Cuando el fiscal expresa que era su intención retirar los cargos en la corte y cerrar el caso, pues inmediatamente yo le digo al juez que yo tengo los argumentos de oposición por escrito y que quería presentarlos en ese momento en la audiencia abierta. El juez titubeó, prácticamente no dejándome presentar los argumentos. Tuve que insistir para que me dejara presentar los mismos por escrito, además de argumentarlos de manera oral. Fue una moción de oposición de alrededor de unas 20 páginas, con casos legales, incluso con copia para el juez y para el fiscal. Y a pesar de que ambos de manera muy rápida revisaron estos argumentos, escucharon mis argumentos, cuando yo le exijo al juez que le instruya al fiscal que argumente cuál era su intención de cerrar el caso, por qué él argumentaba en una manera muy corta, sin explicación, por qué ya no era la intención del Departamento de Seguridad Nacional de continuar con el caso de deportación en la corte, el juez simplemente se limitó a decirme que eso era algo entre yo y el fiscal, cuando el juez en realidad es el que preside la audiencia y es el que toma las decisiones finales. El juez aprueba la moción del fiscal de cerrar los cargos y contradictoriamente me felicita por el buen trabajo, por haber ido tan preparado y por una buena moción. Y ya cerrada la audiencia yo le digo, bueno, parece que no fue muy buen trabajo cuando usted no tomó la decisión a favor de mi cliente y cuando además usted sabe que está ICE afuera esperando para detenerlo. Que ya los habíamos visto, que ya sabíamos que los agentes de ICE estaban ahí. Ya los habíamos visto desde que estábamos entrando en la corte, los había visto entrar al edificio y me di cuenta de que eran ellos porque llevaban las esposas enganchadas en su ropa. Si tú tuvieras que describir, Laura, este proceso, ¿cómo lo describes? El proceso legal como tal, lo que viviste hoy, la audiencia. Un proceso arbitrario, un proceso donde no se respetó el debido proceso, el derecho a ser escuchado, donde yo creo que la arbitrariedad prevalece por encima de la ley y donde creo que lo más triste es que todos los que participan en este proceso, tanto el juez como el fiscal como yo, tomamos un juramento de obedecer la ley, de respetarla y de adherirnos a ella. Y obviamente es un proceso en el que se están violando muchos acápites de la ley, incluyendo la parte constitucional del derecho a ser escuchado. Esta persona llevaba 3 años esperando por un juicio final, 3 años luchando por perseguir este asilo y esta protección, y simplemente ignoraron absolutamente todo y decidieron, después de 3 años, pues cerrar el caso y detenerlo. Laura, yo quiero que en 30 segundos me respondas 2 cosas. Una, si en el futuro, que yo estoy segura que sí, se llegase a investigar esto y se llegase a determinar que están violando el debido proceso, que no hay un seguimiento de la ley correcto en estas audiencias, ¿qué pudiera pasar con esos jueces y fiscales? Y por otra parte, ¿qué viene ahora? ¿Qué puedes hacer por este muchacho que no sabemos todavía a dónde lo llevaron preso, porque ni le dijeron a la esposa ni por qué, ni para dónde lo llevaban, ni a ti tampoco? Bueno, lo correcto sería sancionar de alguna manera la actitud tanto del juez como del fiscal, porque son artimañas legales que están utilizando de manera engañosa. ¿Cómo yo voy a representar a mi cliente? Bueno, en estos momentos yo tengo que esperar a que ya él sea registrado en el centro de detención, automáticamente presentar mi notificación de comparecencia, la forma G28, y solicitar de inmediato que se le haga un miedo creíble. Lamentablemente, en este caso en específico, él no sería elegible a una liberación por fianza. Sería elegible o a defender el asilo en corte o a que sea, y en la corte de detención además, o a que sea liberado con un parol, lo cual en estos momentos estoy poniendo en duda, pero sin embargo vamos a hacer todo lo posible por de alguna manera liberar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y también por tu trabajo. Ahora tenemos que seguir con más de Mega News. Te espero en otra oportunidad para seguir hablando de inmigración. Gracias a ti, Maite.